Sean todos bienvenidos a una nueva instalación de la columna de investigación Otaku. Hoy vamos a ir un poco, por así decir, a la fuente para lo que es esta investigación, porque hasta ahora estuvimos yendo mayormente en lo que es sociología, si querés decir, un poco psicología y teorías en general del comportamiento o de qué es un otaku, pero no fuimos en mucho de historia. Así que hoy vamos a amendar eso y vamos a leer un artículo más de corte histórico. Hoy tenemos Comic Market, How the World's Biggest Amateur Comic Fair Shaped Japanese Doujinshi Culture, de Fan-Shi Lam. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente un poco de la historia de la Comiket, que la Comiket, por si no conocen, bueno, como dice acá, la Comiket es la convención de anime más grande de Japón y se centra específicamente en los doujinshis, que son doujinshis rápido, mangas hechos por fans. Así que esto habla un poco de la historia de la Comiket desde 1975 hasta hoy en día. Así que, como siempre, acá tenemos las notas. De vuelta lo voy a explicar. Seguramente hasta el capítulo 5 lo explique, después lo dejé de explicar. Perdón. Como estas son las notas que yo hago del artículo que leo, generalmente acá vamos a tener un comentario mío de algo que saqué del artículo, la cita que lo respalda, y en amarillo va a estar, ¿cómo se dice? Un segundito que esto quedó mal. Va a estar algún comentario que yo tenga para agregar al artículo. Así que, ok. Lo primero que yo agarro, que siempre suelo agarrar como datos especiales o cosas que ya sabía pero no tengo anotados en ningún lugar, como que, ok, yo sé que, por ejemplo, que la Comiket es el evento más grande de Japón de anime, lo tenía, pero no lo tenía anotado en ningún lado o una fuente, así que nada, acá tengo una fuente, que sería este artículo. O también un dato color que yo agarré de este artículo es que ya desde el inicio la mayoría de los artistas de doujinshi apuntaban a ser profesionales. Ok, este artículo va un poco en más o menos la historia como fue avanzando. Tengo conocimiento sobre esto porque también la historia de la Comiket es algo que está presente en un montón de libros. Así que como que muchas de estas cosas ya las tenía, pero hay muchos detalles y cosas importantes a tomar en cuenta. Entonces, lo primero es, bueno, que la Comiket no fue la primer convención centrada en los doujinshis de Japón. Y los grupos que solían estar en estos eventos eran círculos de doujinshis, sociedades de fans del anime y clubs de ciencia ficción. Eso es como que lo primero que saco. ¿Qué es lo que yo saco de esto que acabo de decir? Primero, que hay muy poca, sino nula información sobre las convenciones de anime antes de la Comiket, de 1970 a 1975, que en 1975 inicia la Comiket. Hay muy poca información sobre estos eventos que me gustaría saber porque, bueno, es parte importante de, para mí, lo que es la historia del otaku, y siento que falta información sobre eso y me gustaría ver más. Voy a buscar ciertos archivos. Hay archivos de gente como que recopilándolo, pero no sé si nada estrictamente académico hay. Así que nada, eso es algo que me gustaría buscar, pero bueno, acá este artículo nombra dos en especial, que es Manga Communication y la otra era Nihon Manga Taikai, que existían antes de la Comiket. Cosas a tomar en cuenta de estos ejemplos, y esto es algo que cambió la Comiket. Estos eventos anteriormente eran hechos por grupos de fans del anime. Acá te nombra los 3 grupos que solían estar, que tampoco lo deja muy claro el artículo, ahora vamos a ir en eso, que eran los círculos de doujinshis, o sea, los círculos, se le dice círculo a un grupo de gente que se centraba en crear doujinshis, en grupos que se unían con el objetivo de crear doujinshis. A eso tengo entendido que se le dice círculo, no leí nunca una definición concreta, pero es lo que llegué a intuir de las veces que he leído
el término usado en los libros y artículos que he leído. Sociedades de fans del anime, que no estoy muy seguro exactamente qué significaría una sociedad de fans del anime. Y los clubs de ciencia ficción / anime, que bueno, los clubs son... es algo muy importante, más que nada para el inicio de la historia del otaku. Hay clubes escolares y universitarios. Ustedes deben haber visto bastante anime. En todas las escuelas están estos clubes, que muchas veces son clubes de deporte. El club de... No hay como que un equipo de básquet del colegio. Está el club de básquet. Estaba el club de tenis. En los colegios de Japón, en los animes que ven, son estos clubes. También los clubes pueden no ser de a nivel deportivo. Club de periodismo. Hay muchos clubs distintos en los que son las secundarias. Y también en las universidades, que son, bueno, todas actividades extracurriculares. Y es algo en que... los estudiantes están muy metidos generalmente en los clubs como material extracurricular. Y hay muchos fans de, mejor dicho, clubs enfocados en la ciencia ficción. Antes de que el anime se haga como que lo que es ahora. Generalmente estos clubs de ciencia ficción solían agarrar cosas sobre anime. Generalmente en las convenciones de ciencia ficción se empezaron a integrar cosas de anime. ¿Por qué? Porque muchos de los animes iban entrando a lo que eran las space operas, tipo obras enfocadas en el espacio exterior, Capitán Yamato, Gundam y demás. Y por eso tenemos Daikon 4 Opening Animation, el primer anime hecho por Gainax, que fue una animación hecha por fans, no era en estudio Gainax todavía, que la hicieron la hicieron como un opening a una convención de ciencia ficción. Entonces, bueno, hasta acá lo tengo todo, cosas que ya teníamos. Y algo que marca este artículo, y que no lo marca tan bien, porque, de vuelta, este artículo tiene, a ver cuántas páginas tiene, va de la 232, y si yo voy abajo de todo, de la 232 a la 246. Son 13 páginas. O sea, no es un artículo muy extensivo de toda la historia que te va a dar absolutamente todo. Es bastante conciso, bastante corto. Entonces, nada, no esperen que haya tanto detalle, sino que suele ser bastante general. Y ya esa generalidad me empieza, no sé si a molestar, pero cosas que me gustaría hacer más. Este artículo dice que antes de que salga la Comiket, especialmente en la Nihon Manga Taikai, estos eventos que se hacían antes eran hechos por y para estos círculos de fans del anime, estos clubes, que lo organizaban estos clubs de anime, estos círculos de doujinshis y estas sociedades de fans del anime, los organizaban ellos y solo iban ellos. Y que también ellos podían decidir quién iba y quién no. O algo así, no lo explica también el artículo. El artículo dice que lo que tenía la Comiket, el hitos de la Comiket, la frase, la idea por la que se movía era hecho por fans para fans. ¿De dónde nace esa frase? Nace de que en la Nihon Manga Taikai hubo una persona que era crítica con la organización y le echaron, y eso, según el artículo, causó como que mucho, por así decir, una respuesta muy negativa de la gente, y como que de esta idea de que estas convenciones tenían que ser para todos, nace la Comiket de esa mentalidad. Pero no aclara nunca de que si por ahí, de cómo funcionaba exactamente antes. Tipo, antes, si vos no eras miembro de estos clubes, no te dejaban entrar, vos podías ir como fan individual de decir, mira, está este evento, lo leí en un póster de algún lado y podía entrar, o literalmente solo dejaban entrar a la gente que pertenecían a estos clubes. Tipo, es algo que no se deja muy específico, pero bueno, nada, antes de la Comiket, estas convenciones enfocadas en los doujinshis, en la venta de doujinshis, eran creados por estos clubes, que aparte los clubes, para entrar vos tenías que
pagar como que no en los clubes escolares, pero bueno, en los círculos y demás, o en estas sociedades de fans del anime, uno tenía que pagar una cuota para entrar y ser parte del grupo. Era como que negocio que tenían antes de la Comiquet. Esto de que antes estas convenciones eran hechas básicamente para que vayan estos grupos e intercambien doujinshis entre sí básicamente, o que hablen entre sí, encaja mucho con, como digo acá, con lo que describe Komaki, de vuelta. Masanobu Komaki, editor de una revista de anime de 1980 que estaba en el fandom desde mucho antes, cuenta un poco su experiencia en las convenciones de los 70s y explica, o por así decir, cuenta los primeros usos de la palabra otaku, que eran para la gente que empezaba a ir a estas convenciones, pero que no pertenecía a ningún grupo. Y era gente que rara, porque estas convenciones estaban hechas solo para la gente adentro de los grupos. Y cuando entraba alguien que no conocían, todos asumían que era amigo de alguien, que era parte de algún grupo. Y entonces como que esta gente que empezó a aparecer de la nada y solían tener comportamientos raros, se integraban al grupo, empezaban a seguir al grupo, no se integraban, los seguían, y por ahí si tenían algún evento, no sé, después de la convención vamos a comer a tal lugar, iban y los seguían, y no eran parte del grupo, nadie los conocía, pero estaban ahí, eran como que a eso van con Komaki en su momento, con que no entendían mucho las convenciones sociales, las normas sociales. Esto que dice acá se encaja mucho con esa descripción de Komaki de, che, antes esto era solo organizado por los grupos y nos conocíamos entre nosotros e íbamos a hablar entre nosotros, y empezó a aparecer gente. Lo que dice este paper se encaja con esa descripción de Komaki. Pero bueno, la Comiquet cambia esa dinámica, y en 1975, que es con la primera Comiquet, ya empiezan a aparecer fans individuales, que ya no eran partes de los grupos, ¿no? Y entonces empieza a cambiar un poco el cómo se manejan estos doujinshis. Antes los doujinshis existían como esta actividad de los grupos que los hacían para ir a las convenciones, se intercambiaban entre sí, y el dinero no es que se generaba de la venta de doujinshis, porque generalmente un grupo compraba los del otro y los del otro grupo compraban los suyos. Los ingresos solían generarse desde el cobro de estas cuotas para entrar a estos grupos. Lo que hace la Comiquet al ir con el ethos de que estos eventos son para todos y todo el mundo tiene que tener acceso ilimitado, es que pasa la producción de este modelo creado por los grupos a un modelo de demanda. Es decir, que ahora se crean doujinshis porque viene gente a comprarlos, básicamente. Entonces cambia un montón el cómo era la dinámica de la creación de doujinshis. Aparece la competencia. ¿Qué hace la competencia? Bueno, primero, según este artículo, mejora la calidad. Como querían que les compren sus doujinshis, la calidad de estos empieza a mejorar, aumenta el presupuesto, ya que ahora hay un producto que se vende y un ingreso generado por esa venta de producto, por lo tanto genera el ingreso, aumenta la producción, y también las empresas que se dedican a hacer impresiones empiezan a mejorar el equipo porque aumenta el presupuesto y aumenta la demanda. Entonces todo esto genera como una mejora en la calidad de los mismos doujinshis, se reduce el costo de impresión y mejora la calidad, y aumenta el presupuesto, ya que los pueden vender y pueden básicamente crear más doujinshis. Se lo toma esto como algo bastante beneficioso, y ya no tenías que pertenecer a un grupo para publicar. Antes, como la impresión y la distribución y toda la creación era un proceso costoso, la única forma de costearlo era si pertenecías a uno de estos grupos que cobraban las cuotas, ¿no? Que cobraban cuotas para que sean parte, y con el dinero recaudado de todos los integrantes ellos utilizaban eso para costear, para hacer los costos de los doujinshis.
ahora como el modelo pasa a uno de demanda, es más fácil para el individuo con su propia mentalidad, en vez de tener que hacer algo para el club, hacer lo que uno quería. ¿Por qué? Porque después en la convención va a haber alguien que se lo va a comprar. Y entonces el individuo va a poder empezar a costear esta producción. Entonces ese es como que un gran cambio inicial que trae la Comiket. Pero bueno, inicialmente en 1975 solo tiene 900. Mira, lo tengo por acá. Esto es algo que, segundito, yo lo tenía acá, fuentes random. Acá. Esto es algo que también cita el paper, pero también es bueno tenerlo. Bueno, vamos a traducirlo al español para que, si me dejas esto, ahí va, para que entiendan qué es. Es básicamente una cronología creada oficialmente por la gente de la Comiket, en el que ponen eventos, cosas importantes en la descripción, número de círculos, es decir, número de grupos o personas. Ven, de vuelta, esto es lo que digo. Círculos se refiere a que un grupo de personas, o tal vez puede ser una persona, paga por un stand adentro de la Comiket y le dan paga para tener su stand y ahí pone sus cómics. Eso es un círculo. Nada. Acá tienen todas las sesiones, por así decir, todas las fechas de la Comiket, la gente que se estima que fue y algún dato interesante. Inicialmente en 1975 fueron 700 personas, y acá lo tenés por año, en 76 700, y vemos que en el 77 pasa a 2000, incluso a 2500. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, tenemos lo que el artículo llama, de vuelta lo tengo por acá, lo que el artículo llama el boom de la Anipa. Anipa era, ¿no? Si tengo acá bien el término, Aniparo. Ahí va. El boom de las Aniparo. Aniparo, básicamente, parodias de anime. Cuando se empezaron a popularizar el hacer parodias de anime existentes y también de animes populares. Acá hablan específicamente de, a ver si lo tengo acá, hablan específicamente de Space Battleship Yamato. También Space Battleship Yamato es un anime que nombra Komaki como que el inicio donde empezó a aparecer el fan de la nada, cuando empezó a aparecer gente que no formaba parte de los grupos, pero que empezaba a tener esta afición por el anime. El Yamato es probablemente el anime de los primeros animes en formar su comunidad propia y empezar a atraer gente. Nada, en la Comiket de 1977 dice el artículo, que es lo que nosotros vimos acá. En 1977 pasa de en 1976 tener 700 personas a tener 2500. ¿Qué fue esto? La popularidad de Space Battleship Yamato. Mira, debido al auge de Space Battleship Yamato, en la misma cronología esta que tiene la Comiket, aumentó esa cantidad de doujinshis enfocados a parodias de animes existentes, aumentando bastante la cantidad de gente que aparecía. Otro dato a tener en cuenta, esto es algo que yo explico en mi video de Akebi, pero al principio, hasta por lo menos 1981, que esto lo va a explicar más adelante el artículo, la mayoría de personas que atendían la Comiket eran mujeres. Es más, en la primer Comiket se estima que el 90% de los participantes eran chicas de secundaria y preparatoria. ¿Por qué? Bueno, ya yo voy un poco en la historia en mi video de Akebi, pero inicialmente la Comiket es creada por un grupo de hombres que eran fans de las revistas shoujo y querían hacer un evento especialmente para los fans del shoujo. Y también
La única promoción que se hace de la Comiket, si no me equivoco, creo que era en la revista Ribbon, que la revista Ribbon era la revista más popular de manga shoujos de la época. Ahí fue, creo que, el único lugar donde se promocionó. Entonces, inicialmente era un evento muy centrado en mujeres. Entonces, cuando uno habla de estas parodias de anime, habla básicamente de yaoi. El término todavía no existía. Creo que habla este artículo del inicio del yaoi, o del inicio del término yaoi, que es en 1987, con Capitán Tsubasa todavía no existe el término, pero la mayoría de los doujinshis, de estos mangas hechos por fans, eran enfocados en relaciones homoeróticas. En este caso tuvieron un gran boom con las parodias de los personajes de Space Battleship Yamato. También algo que habla acá, que por ahí usa una terminología distinta, es que acá empiezan a aparecer las fancies profesionales. Uno es como contradictorio. Si es una fanzine revista por fans, no es profesional. Es que el fanzine lo agregué yo. Acá el artículo dice que acá empiezan a aparecer las revistas profesionales reemplazando a las fanzines. Pero si con revistas profesionales, que es lo que yo entendí, no da detalles, se refiere a revistas como Manga Buriko o Lemon People, que seguían siendo revistas hechas por fans, por así decir, seguían siendo revistas editadas por fans, pero como eran revistas editadas por fans, pero con cierta profesionalidad ya. Entonces, y bueno, en todos los libros que leí, en todos los artículos que leí, las revistas que salen en esta época se les siguen diciendo fanzines. El artículo dice que acá dejaron de existir las fanzines y se reemplazaron por revistas profesionales. Yo diría que hubo un cambio de fanzines amateurs a fanzines más profesionales. Pero bueno, nada, empiezan a aparecer estas fanzines que se distribuyen en la Comiket, que eran revistas hechas por fans, juntando básicamente opiniones de los fans, dibujos, listas de staff, promociones y demás. Y noticias sobre el mundo del anime. Esas revistas empiezan a proliferar y a ser más profesionales. ¿Qué pasa? Empieza a ganar popularidad en 1977, pero seguía siendo mayormente doujinshis enfocados a mujeres. Esto en 1981 cambia. En 1981 ya era 50-50 la cantidad de participantes hombres y mujeres. ¿Por qué en 1981? Porque en 1979, con el boom, empieza lo que se le llama el boom del lolicon. ¿Qué es el boom del lolicon? Bueno, Hideo Azuma es como que se le considera el padre del lolicon. Hace una revista, participa en una revista Cibel. Ya había lolicon antes, no lo tengo tan investigado la historia previa a Hideo Azuma. La voy a investigar en algún momento con un libro que se llama La historia del cómic erótico en Japón. Sí, creo que era del cómic erótico en Japón, que lo tengo ahí, son 500 páginas, en algún momento lo leeré, pero bueno, en 1979, especialmente con esa revista de Hideo Azuma, arranca lo que es el boom del lolicon. Y pasa en 1977, la Comiket pasa de ser un evento mayormente femenino a ser 50-50 en 1981. Una cosa que dice el artículo y que me gustaría, no sé si corregir, pero aclararlo, el artículo dice: en sus inicios un 90% de las personas que participaban eran mujeres. En la primera edición. Después, ese número del 90% solo se tiene en la primera edición. No se sabe exactamente cuál era el porcentaje después de la primera edición, pero bueno, en 1981 ya era un 50-50. Otra cosa que dice acá, y este artículo tiene un par de cosas que me gustaría tener una cita, tipo una fuente, porque dice dos cosas bastante raras. A ver si vamos directamente al artículo y se los leo. Acá dice:
Y agregado la hiperinflación por las ventas de real estate, de bienes raíces, y los precios que causaron, para la traducción al momento está mal. Básicamente, después de la crisis del 1981, que aumentaron los precios de estos lugares de exhibición, y la pérdida de identidad, talento y espacio. No sé exactamente a qué se refiere esto. Todas las otras convenciones de fans, excepto la Comiket, se disolvieron. No sé, no estoy seguro. Por ahí se refiere a todas las otras convenciones de doujinshi, tal vez. Pero, por ejemplo, en 1981 tenés Daikon 4, ¿no? Perdón, en 1981 tenés Daikon 3. De vuelta, era una convención de ciencia ficción, de fans de ciencia ficción, en el que estaba no solo la ciencia ficción tradicional, Star Wars y demás, sino que fans del anime. O sea, esa por lo menos no se disolvió. No sé qué exactamente a qué se refiere con que todas esas... que todas las convenciones grandes hechas por fans se disolvieron excepto la Comiket. Y esto es algo a tener en cuenta o a tomarlo. Ponele, si acá me pone una fuente, digo, ok, lo tomo. Lo sigo mirando raro, pero lo tomo. Pero esto yo, como alguien que va a tratar de hacer un libro, yo acá podría agarrar esto y marcar a la Comiket como la que salvó los eventos de fans, mientras en la crisis todo el mundo, todos los otros eventos desaparecían. Pero no hay ninguna fuente que sé que por lo menos Daikon existía. Entonces, no sé. Bastante me gustaría que haya una fuente o que se expanda un poco más a qué se refiere con esto. Pero bueno, como ya leyeron el título de acá abajo, llegamos a exactamente qué año dice acá, porque el boom del yaoi, sí, de 1986, ok. Las cosas se mantienen igual, va creciendo, ojo. También acá hay algo que arranca, acá también, literalmente después de esto, acá dice: pero a mitad de la década de 1985, un manga y su anime no solo salvaron el fandom de doujinshi de la extinción, pero fue responsable por su boom más grande. Ok, ¿en qué momento el fandom del doujinshi estuvo de vuelta? No hay ninguna cita acá. Esta es como que una narrativa que trata de implantar este paper, pero no cita nada, como diciendo, está todo al borde del colapso. Supongo que, bueno, ahora con el contexto de esto acá adelante, supongo que se refiere a los eventos de doujinshis. Está todo al borde del colapso, pero todo lo salvó Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa, bueno, es el anime del que hablan. Pero no sé, yo si voy al archivo este de acá, ¿se acuerdan que dijimos que en 1977 habían 2500 personas? Si yo voy a 1981, que es donde supuestamente en los 80 es donde arranca la crisis, ya el evento se duplicó se casi cuadruplicó en capacidad. Y si de 1981 voy a 1900... En 86 dice que arranca el boom este de Shock. No, creo que dice sí, en 1986 arranca. Así que, acuérdense, en 1981 habían 8000 personas que participaron. Yo si voy a 1985 hay 30.000. O sea, casi que se triplicó. Es más, creo que había una con 35.000 personas. O sea, no sé de dónde saca que se estaba muriendo el fandom cuando la cantidad de personas que iban a la Comiket, tipo, de 1977 a 1981 se más que triplicó, y acá casi que se triplica de vuelta. Entonces, nada, esta idea de que, bueno, para 1986, vamos a tomar 1985, casi que se triplicó igual. ¿De dónde saca esta idea el artículo de que estaban al borde de la extinción? No sé, tampoco cita ninguna fuente, la verdad. Pero bueno, el boom del yaoi. Acá es donde nace la palabra yaoi, y
de dónde nace la palabra yaoi. Esto es algo que muy poca gente sabe, la importancia que tuvo Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa, obviamente, como ya dijimos antes, desde el inicio, desde 1977, ya habían parodias de anime homoeróticas de Space Battleship Yamato. Pero el yaoi explota de verdad gracias a Capitán Tsubasa, que de Capitán Tsubasa, si ustedes acá empiezan, el término Fujoshi no sé exactamente en qué fecha se crea, pero acá es como que el boom de las Fujoshis y del shippeo adentro de los mangas de deportes. Sí, ustedes ya, si están dentro de la discusión, si ven un poquito Twitter, YouTube, lo que sea, saben que el shippeo en los mangas de deportes es fuertísimo, especialmente con Haikyuu, pero con todos, y ya hay mangas creados directamente para esto. Un ejemplo es Free, que está literalmente creado para, por así decir, apelar a este público femenino. Todo empieza con Capitán Tsubasa Supercampeones, si ustedes no... por ahí así les suena más a ustedes, que lo vimos por televisión. Nada, acá solo en este año se duplicó cuando empezó el boom del yaoi con Capitán Tsubasa, se duplicó la cantidad de personas que iban a la Comiket. Pasa de 30.000 en 1985 a en 1987 60.000. ¿Sí? O sea, se duplica la cantidad. A ver el time frame que pone, perdón. Se duplicó, perdón, no se triplicó, se duplicó. De 1986, donde más o menos arranca con 30.000 personas, 35, pasó a tener 60.000 en un año. Todo esto por el boom del yaoi. El yaoi fue el boom más grande. Bueno, van a haber booms más grandes, pero fue como que uno de los eventos más grandes para lo que sería la Comiket. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, así que lo voy a pasar. Y esta vez el público cambió. Si se acuerdan, al principio las personas que atendían a la Comiket, como dije, eran estudiantes de secundaria o bachillerato. Es decir, que eran la mayoría menores de edad. Pero ahora, este nuevo público que entró con Capitán Tsubasa, la mayoría eran jóvenes adultas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se duplicó la cantidad de gente, sino que también entró un nuevo público que ya tenía todas las herramientas para empezar a crear sus propios doujinshis. ¿Por qué? Porque de vuelta, desde 1977 a 1987, los precios primero que las fotocopiadoras se empezaron a volver más comunes, lo cual ayuda a bajar un montón los precios de la creación y distribución de manga, y también empezaron a aparecer servicios para la creación de manuscritos de mangas. Servicios totalmente incluidos, se volvieron bastante más accesibles y con precios mucho más bajos. Y nada, o sea que para esta fecha el crear mangas era mucho más accesible para la persona común, y acá solo en este año se duplicó la cantidad de gente que iba a estos eventos, creando no solo más demandas, sino más gente interesada en crear, que se da cuenta en decir, mirá, se puede hacer esto. Entonces se crea mucha más demanda y hay más gente para atender a la demanda. Y también hay un cambio en la Comiket. En vez de ser solo un día, pasan a ser 2 días en la Comiket. En vez de ser solo un día en el que estaba todo, ahora es un día en el que solo se enfoca a productos hechos para hombres y otro día en el que solo se enfoca en productos hechos para mujeres. Aumenta el tiempo que duran las Comikets, y también esto implica muchos cambios. La alta demanda de estos doujinshis no solo hizo que se vendan más en la Comiket, sino que ahora a pedido, o sea, a comisión, si la gente iba y los pedía, los locales que se dedicaban a vender manga también vendían estos doujinshis. Es decir que
acá se marca una expansión. Deja de ser algo solo relegado a la Comiket y pasa a venderse en locales y distribuidores oficiales. Y también la mayor cantidad de gente significa más demanda. ¿Qué significa más demanda? Que la gente que produce puede ganar más dinero. Entonces, desde 1986 más o menos, se empieza a volver viable que una persona viva solo de su creación de doujinshis. Entonces, el 1986 y 87 son años muy importantes y muy críticos para todo lo que es la Comiket. Ahora, para tomarlo en cuenta, para tenerlo en la timeline, después del caso de Miyazaki, se empiezan a aplicar como que más restricciones, más censura en lo que son mangas y anime. Y bueno, esto afecta a la Comiket, especialmente no solo al lado del Lolicon, sino que al lado del yaoi también como que lo afecta. Y nada, empieza a aparecer más doujinshis softcore, que uno pensaría que eso bajaría como que la atención en la Comiket, pero no lo hace. Es más, lo que argumenta este artículo, que esa censura también llega al manga mainstream, por así decir, al manga oficial, al publicado, ¿no? Por editoriales profesionales, y que en búsqueda o en respuesta a esa censura en el manga general, como que empieza a haber más interés en una búsqueda de la sexualidad que sacaron del manga general. Empieza a haber una búsqueda de esa sexualidad en el doujinshi. Y para 1989 para 1990, para principios de los 90, la gente que iba a la Comiket, los participantes ya eran 230.000 por fecha. A ver si eso lo dice el artículo, no lo corroboré, pero bueno, lo deben sacar de acá. Bueno, en 1992 250.000, o sea que en 1990 230.000 personas atendiendo al evento. Entonces, nada, la popularidad del evento sigue creciendo. Y también lo que tenemos acá con el aumento de la popularidad del evento es que ahora la mayoría de doujinshis que quedan no son de una calidad tan alta. ¿Por qué no son de una calidad tan alta? Porque ya las editoriales oficiales, ¿no?, empezaron a reclutar a todos estos autores de doujinshis. Más adelante el artículo da un montón de ejemplos, pero esto es algo que yo ya dije en su momento. Por dar ejemplos que seguramente conoces, tenés a Clamp, los autores de Cardcaptor Sakura, entre Chobits y un montón de shoujos super populares. Arrancaron vendiendo doujinshis. Masamune Shirow, el creador de Ghost in the Shell, arrancó también haciendo doujinshis en la Comiket. Por autores que a mí me encantan, tenemos Chika Umino, que arrancó haciendo doujinshis de Slam Dunk. Ya la Comiket empezó a ser un lugar en el que iban, por así decir, editoriales a buscar talento. Entonces los talentos más grandes se los llevaban y la gente que solía quedar era la que no tenía ese talento como para ser reclutada. Siguiente. Ahora, ¿qué pasó en los 90s? En los 90s también hubo una gran crisis económica que afectó a todo Japón. Esto afectó a la Comiket. La cantidad de gente que iba a la Comiket se estancó. O sea, hasta 1995 se estancó en los 200.000, 230.000 usuarios, cuando antes iba creciendo año a año. Y antes, si ustedes se fijan, a ver si vamos un poquito más para atrás, vamos a encontrar seguramente un año donde tengamos 3. Por ejemplo, en 1982 hubieron 3 Comikets este año. Creo que ya igual después de esto, bueno, se empezaron a hacer solo 2 veces al año ya generalmente, pero
de vez en cuando tenías un año con 3 Comiquets. Acá en 1989 se hicieron 3 Comiquets, la 35, 36 y 37. Pero a partir de 1990 solo se... ¿cómo se dice? Solo se van a celebrar bianualmente. Es decir, se limitaron a un máximo de 2 por año por la crisis y el estancamiento fue bastante fuerte, se quedaron ahí. Pero después de el boom otaku de Evangelion, en 1995, volvió a subir la cantidad de personas que atendían a la Comiket. A partir de acá, ok, por alguna razón en 1995 acá, volvió a subir a 200.000 personas. Y acá tenemos en 1996 350.000, 1997 400.000. Hubo un aumento sustancial, básicamente a lo que se lo atribuye el artículo es a el boom otaku de Evangelion. Entonces volvemos a tener un boom muy grande gracias a otra obra como Evangelion. Algo importante a tener en cuenta a nivel digital, que esto es algo que yo ya mencioné en su momento en mi video con toda la historia de los erogues y Akihabara, es que en 1997, por esas fechas más o menos, empezó la revolución de la tecnología personal y de las computadoras personales. ¿Qué es lo que significó esto? Que significa que de a poco, primero, la creación de doujinshis empieza a ser incluso todavía más accesible. ¿Por qué? Porque ahora se pueden crear digitalmente y también se pueden distribuir digitalmente. Empieza a aparecer una alternativa a la distribución física de la Comiket, y empiezan a aparecer productos hechos por fans de anime de diferentes tipos de media, música, juegos y demás, que a eso se lo llama doujin seijin, si esa es la pronunciación de esto, no sé japonés, y eso es como se llama a los productos hechos por fans en todos los diferentes géneros. Pero la Comiket no perdió relevancia. Esto también... esto de la revolución de las computadoras también fue una revolución para lo que es el Internet. El Internet empezó a ser más accesible para diferentes personas. Entonces, el Internet empezó, o por así decir, le sacó el monopolio a la Comiket de como el evento en el que se juntan los otakus a intercambiar información. Ahora, ese monopolio se dejó de tenerlo la Comiket y pasó a moverse a online en diferentes foros y la palabra son image boards, por así decir, pizarras de imágenes. Básicamente, 2chan, si se acuerdan en el primer capítulo de esto, no, en el segundo. Fue en el primero, ¿no? El de Otakus y Política, creo que en el primer capítulo de Otakus y Política, en el primer capítulo de esta columna de investigación otaku, hablamos del otaku y la política, especialmente del efecto que tiene 2chan. Bueno, 2chan es esto, un image board que arranca, no sé si en el 97 o en el 2000, creo que a finales de los 90 también, y bueno, los otakus empiezan a congregar en estos espacios online también, y a compartirse información, pero no perdió relevancia. La Comiket siguió teniendo más gente asistiendo al evento. Y también desde 1995 pasa algo, cambia algo. En 1995 se abre un espacio para que distribuidores oficiales tengan sus stands en la Comiket. Obviamente se les da un espacio para ellos. La mayoría del evento sigue siendo de doujinshis, pero se le da un espacio a estos distribuidores oficiales que ya tenían un interés en la Comiket desde los 70s, pero recién ahora se les da el espacio. Y lo que también marca esto es como una aceptación a las violaciones del copyright que hay en la Comiket, porque todas estas parodias desde 1970 con Yamato hasta... desde 1970 con Yamato hasta con Capitán Tsubasa y hasta después con Evangelion,
todas estas parodias infringían el copyright. Pero bueno, parece que los distribuidores oficiales están ok con eso, porque también se les dio un espacio a ellos en lo que era la Comiket. Acá lo pegué la imagen porque no me dejaba copiarlo y pegarlo, pero bueno, es básicamente la cita del libro. Esta imagen. Ahora, esto es un poco lo que hablé antes, de que la Comiket se volvió como que un lugar de reclutamiento para las editoriales oficiales, ¿no? Desde los 80s, pero principalmente en los 90s, varios autores de doujinshi fueron reclutados. Y son estrellas, como dije, Clamp o Masamune Shirow son como que ejemplos muy grandes de los 90s y de principios de los 2000. Y acá dice que para el 2004, de todos los círculos, un 5% eran encabezados por un mangaka que estaba siendo publicado en una editorial profesional. O sea, ya un 5% era gente que estaba como profesionales teniendo sus propios mangas en revistas oficiales, y que otro 10% tenía alguna experiencia como profesional, ¿sí? O sea, la Comiket ya era un lugar no solo para fans, sino también para bastantes profesionales que querían llevar también como que diferentes proyectos. Esto sigue hasta hoy en día. No me acuerdo, Timo era el apellido, pero creo que Ryo Timo o Itamura Timo. Lo tengo en el hilo. Un segundo, lo voy a buscar. Perdón, no era Ryo Timo, era Ryo Imamura. Que, nada, una persona que hizo por así decir, una persona muy especial en Shaft que hizo muchos dibujos de Monogatari, por ejemplo, entre otras miles de cosas que hizo. El diseñador de personajes de Onimai, que Onimai, especialmente el estilo de dibujo o de diseños de personajes de Onimai, es algo muy popular entre los doujinshis hoy en día, consiguió mucha popularidad. También tiene su propio doujinshi que hace básicamente un artbook de él que va y lo vende en la Comiket incluso hoy en día. O sea, esto no es algo que cambió, es algo que sigue hasta hoy en día. Volviendo al artículo. Y no solo reclutaban a esta gente y la llevaban al entorno profesional, sino que a veces los mismos productos que eran hechos por fans los llevaban al entorno profesional. El primer hit que salió de esto es Tsukihime de Type Moon. Type Moon todos los conocemos, son los creadores de la saga de Fate. Tsukihime lo distribuyeron en la Comiket como un producto de fans y lo tomó una publicadora profesional y lo publicó. El mismo producto que era para fans se lo tomó para ser publicado por una distribuidora profesional. Entonces ya no era solo los talentos, sino que incluso los mismos productos tenían la posibilidad de ser agarrados y publicados en editoras profesionales. Otro caso, Higurashi de Ryukishi 07 y todo lo que es el proyecto Toho. Igual, ojo, que estos casos que acabo de nombrar no es que eran solo fans. O sea, ya tenían experiencia en el entorno profesional. Eran gente que ya trabajaba profesionalmente. Toda la gente de Type Moon ya trabajaba profesionalmente en la industria de videojuegos. También Ryukishi 07. Pero lo que se tomó fue su juego de fan que llevaron a la Comiket. Y eso es lo que tomó no solo a los fans, sino que tomó también los, por así decir, los publicadores oficiales, ¿no? Las editoriales oficiales. Entonces, la Comiket deja de ser algo solo muy lejos. Inicialmente se lo tomaba como algo de segunda mano, sin mucho valor y demás. Pasó de eso a ser como que un lugar en el que salen cosas profesionales que se les da su valor artístico que merecen. Esto ya en los 2000. Y si llegamos a hoy en día, tenemos un cambio. Bueno, este artículo es del 2010, entonces no sé qué tanto dimensionaba lo importante que va a ser YouTube o Nico Nico, pero bueno, uno pensaría que con la facilidad y que ahora
bueno, en 2010 incluso cuando se escribió en este artículo ya era gratis, pero hoy en día tenés todas las herramientas gratis para poder crear tu doujinshi, distribuirlo digitalmente, y que no solo eso, sino que la información y los puntos de encuentro entre fans pasaron todos al entorno digital. Uno pensaría que eso haría que la Comiket pierda un poquito del empuje que tenía, pero lejos de la realidad. La Comiket, bueno, en 2010 que dice esto, tuvo 560.000 participantes que fueron. No sé hasta qué fecha llega esto, porque después cambia. Hasta... un segundito. Bueno, esto también me interesaría saber cómo es hoy en día, después del COVID, cómo se maneja. Pero bueno, vamos a antes de el COVID. Antes del COVID no creció tanto del 2010 hasta el 2019 por lo que veo. Pero bueno, tenemos 750.000 personas, que creo esto ya no es por... perdón, ya lo marca el artículo, no es porque no haya más gente queriendo ir, sino porque se llegó a un tope de capacidad. Ya no se puede cumplir esa idea que tenía al principio en sus inicios la Comiket de para que haya acceso ilimitado para los fans. ¿Por qué? Porque no solo la cantidad ya está al límite de personas que pueden ir a la Comiket, sino que también se llegó a un límite total de la gente que quiere participar y poner sus stands, y no todos pueden poner sus stands en la Comiket porque hay un límite que se alcanza. Pero bueno, la Comiket no perdió ningún empuje, y creo que los números más bajos que vemos después ¿cómo se dice? Se reduce más por los efectos del COVID y por limitaciones que ponen los propios organizadores, que tratan de organizarlo en lugares más chicos. No porque el interés haya reducido. Pero bueno, básicamente lo que comenta el artículo es que el interés por la Comiket no se redujo, sino que estos espacios online se usaban para expandir la información. Los autores usaban los espacios online no para publicar sus trabajos, sino que para expandir la información sobre sus trabajos, como hacer sus redes sociales y tener como que, bueno, sus redes sociales, sus Twitter, sus YouTube y demás, para promocionar sus trabajos y para llevar más información sobre lo que pasa adentro de la Comiket. Así que no fue un reemplazo, sino que incluso todas estas plataformas digitales ayudaron a aumentar el interés en la Comiket. Como digo, este artículo llega hasta el 2010. Un poquito es lo que ya vengo diciendo desde hace 2-3 capítulos, desde el inicio de esto. Todo termina en el 2011-2013, toda la información. De 2013 en adelante no hay tantos artículos, tantos papers académicos del lado académico, del lado de habla inglesa. Estoy seguro que del lado japonés hay, pero del lado de habla inglesa todos terminan en el 2010. Me interesaría artículos que hablen del COVID, el impacto del COVID en cosas como la Comiket, el impacto del COVID en casos como Akihabara y demás, pero bueno, hasta 2010 esa es la historia de la Comiket. Interesante, saqué muchas cosas, muchos periodos, el boom de yaoi y demás. Nada, bastantes cosas que me llevo para mi libro, y bueno, nada, seguramente bastante información importante que también ayuda a dar un poquito una luz o una información o un nuevo contexto a lo que ustedes ven. Tipo, el por qué, bueno, para verlo en casos de hoy en día, por qué la artista de Nagatoro, él o la, creo que es hombre, no estoy seguro, él o la mangaka de Nagatoro tiene sus inicios haciendo doujinshis, haciendo hentai. ¿Por qué él o la autora de Shokugeki no Soma tiene sus inicios haciendo hentai? Bueno, porque es algo que viene incluso desde los 90s, en los que los grandes productores miran a la Comiket, miran a estos trabajos hechos por fans y los llevan al ámbito profesional porque ven el talento que hay ahí. Y esta también es una diferencia muy grande y que se explora en muchísimos libros y que seguramente vamos a leer un montón, de la diferencia entre el approach que hay de Occidente, especialmente Estados Unidos, en el que no vas a ver gente que fueron, por así decir,
gente de Hollywood a un evento hecho por fans, a una convención de ciencia ficción, vieron quién hacía un buen maquillaje y se lo llevaron para hacerse maquillaje en su set de Hollywood. Eso, o que vieron una novela escrita por alguien en Wattpad y se lo llevaron para que escriba guiones en Hollywood. Eso es algo que de ese lado, en Occidente, no pasa. Acá se va a buscar específicamente a la gente que trabajó en estas cosas de fans, porque se entiende el valor y el talento que hay en los productos hechos por fans, especialmente en Japón y creados por los otakus, y eso es algo que se me hace recontra interesante. Nada, y eso es todo por el articulito que tenemos acá. Un artículo más ligero para mí de consumir. Obviamente esto duró 1 hora y yo pensaba que dure menos, pero bueno, traté de hacerlo que dure menos, porque el anterior ya fue 1 hora y 20. Esto, bueno, no va a llegar a 1 hora, solamente van a ser 50 y pico minutos. Pero bueno, un artículo más ligero y que si tienen ganas de leer, perdón, si tienen ganas de leerlo, pueden leerlo en media hora si saben bien inglés, o sea que bastante ligero, informativo, con fotitos y demás, así que bastante fácil de leer y que lo recomiendo bastante. Y nada, eso fue todo por... mierda, ya me olvido de los números. Por la columna de investigación Otaku número 4, en la que hablamos de Comic Market, How the World's Biggest Amateur Comic Fair Shaped Japanese Doujinshi Culture. Muchas gracias por ver y espero que tengan un buen día.